Muy buen día para todos. Nuevamente les saluda Wilson Calderón y junto a mi compañero Darwin Bejarano y todo el equipo de Manasenge en Latam les damos nuevamente la bienvenida a esta segunda sesión de Masterclass para la gestión unificada de endpoints, o como sus siglas en inglés son UEM. Nuevamente, hoy vamos a continuar con lo que venimos haciendo desde el pasado martes. Esta es la segunda sesión y hoy vamos a enfocarnos ahora en saber cómo gestionar la seguridad de los endpoints. O sea, ya en la sesión pasada miramos cómo hacíamos la inscripción de esos endpoints, cómo podíamos empezar a trabajar en nuevas normalidades, en trabajo remoto. Ahora la preocupación de todas las empresas es cómo el nuevo perímetro ahora es considerado como el endpoint. Ya los endpoints o los equipos de cómputo no están dentro de una red corporativa, ya todos están, la mayoría en la casa, y ahora el perímetro se traslada al mismo endpoint. Entonces lo que queremos hablar hoy es los usuarios ahora cómo acceden a esos recursos confidenciales desde las redes domésticas, e incluso cómo pueden utilizar esos dispositivos sin arriesgar la información de la empresa. La idea es que hoy vamos a mirar, o los temas claves son garantizar la protección integral de los endpoints, seguridad más allá de la gestión de los parches o actualizaciones, y también la gestión de aplicaciones, que es esencial a la hora de administrar estos puntos finales. Nuevamente, nuestro instructor será Darwin Bajarano, quien es nuestro consultor especialista en la administración de puntos finales. Recuerden la dinámica, ustedes pueden ir dejando, vamos a hablar más o menos por 55 minutos, estaríamos haciendo la explicación del día de hoy. Ustedes pueden ir dejando todas sus preguntas y a medida que vayamos avanzando, igual vamos respondiéndolas, y las que no alcancemos, vamos a dejar un espacio al final para responderlas en vivo. Les agradecemos muchísimo su atención y le doy el paso a mi compañero Darwin para que inicie. Bienvenido, Darwin. Buenos días, Wilson. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y también un cordial saludo para todos que están participando en esta sesión. Efectivamente, el día de hoy es nuestra segunda sesión. Vamos a desarrollar un poco más las capacidades que tiene nuestra herramienta de Desktop Central con respecto al tema de seguridad. Estamos hablando que Desktop Central UN nos permite hacer una administración y también nos permite gestionar la seguridad, pero ese tema queda ahí como todavía no muy aterrizado. Entonces, la sesión del día de hoy queremos mostrar esas capacidades de seguridad que tiene Stock Central y cómo las obtenemos y qué debemos hacer para empezar a utilizarlas e implementarlas en nuestras organizaciones. Entonces, nuevamente vamos a seguir trabajando con nuestra herramienta de Stock Central. Recuerden que nuestra herramienta de Stock Central nos permite hacer todo el tema de la administración, pero también nos brinda capacidades de seguridad. Entonces, el día de hoy nos vamos a enfocar un poco en estas capacidades de seguridad. Dentro de esas, ¿cuáles están? El tema de vulnerabilidades, el tema de gestión de parches, pero estos dos temas principales vamos a trabajarlos en nuestra siguiente sección, donde vamos a hablar de todo el tema de la gestión de parches, las buenas prácticas, cómo gestionamos las vulnerabilidades. Hoy vamos a hacer un poco de foco en las capacidades de gestión de nuestros browsers, las capacidades de gestión de nuestros dispositivos y puertos, cómo gestionamos y controlamos nuestras aplicaciones, cómo hacemos procesos de gestión de cifrado, entre otras herramientas que contamos con nuestra solución de Stock Central. Nuestra agenda del día de hoy es entender cómo funciona nuestro complemento, nuestro add-on de seguridad, cómo aseguramos nuestro Desktop Central, cómo hacemos un proceso de bloqueo de nuestro usuario final, independientemente si ese usuario final está en la red corporativa, está usando una VPN o está usando el Internet de la casa porque está haciendo trabajo en casa. Vamos a hablar un poco acerca de los syscontrol, qué son los syscontrol, cómo Desktop Central y sus soluciones y sus capacidades y sus características nos pueden ayudar a implementar syscontrol en nuestras organizaciones. Vamos a hablar de la seguridad en nuestros browsers, en nuestros navegadores, cómo hacemos un control de aplicaciones, cómo hacemos ese tema de gestionar nuestro cifrado, nuestro BitLocker desde una consola unificada, cómo prevenimos la fuga de información a través de
dispositivos periféricos o puertos, entender un poco finalmente toda esa arquitectura a nivel de seguridad, cómo funciona, y un espacio, como lo dijo Wilson, para preguntas y aclaraciones de conceptos que de pronto queramos profundizar un poco más, que al final de la charla pues vamos a dar el espacio para ello. Entonces, sin más preámbulos, comencemos. ¿Qué es nuestro Security Add-on? ¿Qué es eso de nuestro Security Add-on? Acá en este slide, ustedes pueden ver que les estoy compartiendo también nuestra página en español, www.management Latam, de Stock Central, complemento de seguridad para endpoints, donde van a poder tener toda la información de las capacidades que obtenemos en Desktop Central cuando implementamos nuestro add-on de seguridad. Pero ¿cuáles son esas capacidades? ¿Qué logramos obtener cuando implementamos ese complemento de seguridad en nuestras organizaciones y lo activamos en nuestra plataforma de Desktop Central? Este complemento de seguridad nos va a brindar unas capacidades adicionales a las que ya tenemos a nivel de administración. Nos va a permitir hacer un control de aplicaciones que lo podemos hacer a través de Application Control Plus, que son capacidades para controlar nuestras aplicaciones por medio de listas negras, de listas blancas, generar elevación de permisos, poder hacer procesos de accesos temporales, poder unificar procesos secundarios que requiere una aplicación para que funcione. Vamos a obtener capacidades de gestión de vulnerabilidades con nuestro Vulnerability Manager Plus. Entonces, ese add-on de seguridad nos va a brindar también esa capacidad de gestionar las vulnerabilidades. Ya no vamos a tener solo la capacidad de gestionar los parches, sino también vamos a tener capacidades de vulnerabilidades de sistema operativo, vulnerabilidades de software, de aplicaciones de terceros, software que ya ha cumplido su ciclo de vida, software de alto riesgo como software de descarga o software para compartir el escritorio remoto. Vamos a obtener capacidades de control de dispositivos con las capacidades de Device Control Plus. Y vamos a obtener también capacidades de gestión de cifrado con el BitLocker. También obtendríamos capacidades de seguridad en nuestros navegadores con las capacidades del Browser Security Plus. Finalmente, cuando activamos estas características en nuestra consola de Desktop Central, vamos a obtener, pues finalmente, algo como lo que vemos en este slide que nos resume todas las capacidades que tenemos con Desktop Central, con nuestra Unified Endpoint Management and Security, que es nuestro Desktop Central Unified Endpoint Management con el add-on de seguridad activo. Entonces vamos a tener las capacidades tradicionales de gestión o lo que se conoce en el tema de tecnología como el Client Management, que es la gestión tradicional de equipos de cómputos. Vamos a obtener capacidades de gestión moderna. Este tema de gestión moderna pues, nos va a permitir hacer administración de dispositivos móviles. Lo vimos la sesión pasada en Windows 10 que nos permitía hacer procesos de geolocalización, nos permitía hacer procesos de borrado de información, nos permite manejar contenido, nos permite manejar aplicaciones por las store, nos permite hacer una administración del correo, nos da unas capacidades superiores a la administración tradicional. Ahora bien, cuando activamos el Endpoint Security, pues también le estamos agregando nuevas capacidades a nuestra consola. Esas nuevas capacidades, como lo vimos en el anterior slide, nos brindan capacidades para controlar nuestras aplicaciones, para gestionar las vulnerabilidades, para manejar nuestros browsers, para manejar el cifrado, que son necesidades que tienen las organizaciones en sus endpoints. Las organizaciones necesitan conocer cómo están sus endpoints, necesitan administrarlos independientemente del lugar. Bien, ¿cómo funciona este tema del endpoint en Desktop Central? Es, digamos, la pregunta que la mayoría de personas se hacen. ¿Qué? Bien, bueno, me interesa, las características que me están mencionando, pues me parecen importantes, son necesidades que tenemos en nuestra organización,
pero ¿cómo lo activo? ¿Qué hago para obtener nuestro complemento de seguridad y obtener todas esas capacidades? Recordando la sesión pasada, hablábamos de que teníamos una arquitectura de una compañía que tenía su sede principal en Bogotá, donde teníamos 3.000 endpoints y tenía diferentes sucursales en diferentes lugares del mundo. Aquí hablábamos de que teníamos usuarios en México, usuarios en Santiago de Chile, en Buenos Aires, teníamos algunos usuarios que estaban haciendo trabajo remoto en Estados Unidos. La buena noticia aquí es que estas capacidades de seguridad vamos a obtenerlas con nuestra misma consola de Desktop Central sin necesidad de hacer ninguna instalación adicional, con el mismo agente que ya teníamos desplegado. No tenemos que hacer ninguna instalación adicional de agentes, no tenemos que hacer ningún cambio adicional de agentes, sino con la misma plataforma ya voy a lograr obtener esas capacidades en mis equipos como tal. Ya más adelante vamos a pasar acá a nuestra consola y vamos a ver un poco cómo sería ese proceso. Entonces, cuando ya tengo mi add-on de seguridad activo, pues yo voy a tener capacidades de hacer un lockdown de mi endpoint o un bloqueo o un control de mi endpoint que me va a dar y me va a abrir un panorama mucho más amplio de las capacidades normales que tenemos con Desktop Central en la administración. Acá en este slide podemos ver algunas de las capacidades que podemos obtener o de las funcionalidades que podemos obtener con Desktop Central. Lastimosamente, durante el desarrollo del Masterclass no vamos a poder ahondar en todas para revisar esas capacidades, pero sí vamos a poder visualizar algunas y cómo es su funcionamiento. Las otras, pues, está toda la documentación en nuestra página y también, pues, nosotros estamos abiertos a poder profundizar en esas funcionalidades si así se requiere. Entonces, ¿qué vamos a lograr obtener acá? Vamos a lograr obtener acá, por ejemplo, todo el tema de cifrado en mis equipos, voy a poder gestionar acá el tema del firewall de mis equipos, voy a poder conocer el estado de mi antivirus de mis equipos, voy a poder gestionar mis navegadores, voy a poder incluso, dependiendo de las capacidades de mis equipos y como los tenga enrolados, gestionar accesos condicionales para Microsoft 365, para Exchange. Entonces yo podría gestionar que si no es un dispositivo específico, pues se le niegue el acceso a esa aplicación. Podemos manejar temas de Network Access Control, podemos manejar temas de prevención de fuga de información, podemos manejar temas de gestión de aplicaciones y permitir las aplicaciones, podemos manejar temas de Endpoint Privilege Access Management, gestionar accesos o permisos privilegiados en los endpoints para la ejecución de algunas aplicaciones, entre las principales características. Bueno, bien, entonces vamos a ir a nuestra consola y a entender cómo es este tema de la seguridad en nuestro Desktop Central. Inicialmente, si yo tengo mi consola de Desktop Central desplegada, ¿cómo logro obtener esas capacidades que Darwin me está mencionando acá que se obtienen con el add-on de seguridad? Entonces, si yo tengo una consola de Desktop Central, inicialmente lo que podría hacer es venir a la parte de administración y en la parte de administración está la información acá de nuestro complemento de seguridad. Entonces, yo podría venir acá, si estoy en una consola que no tiene esas capacidades, se me va a habilitar acá que yo active un trial por 30 días para probar estas capacidades. Y ya voy a tener estas funcionalidades adicionales de las que estamos hablando. Otra opción es, bueno, yo ya tengo ese licenciamiento, podríamos hablar con nuestra parte comercial, ¿cierto? Y solicitar una licencia de demo y vengo y cargo mi licenciamiento de demo donde debe estar habilitado todo el tema de el complemento de seguridad para mis equipos. Entonces, por ejemplo, yo acá tengo ya cargada un licenciamiento que tiene habilitado pues todo el tema de los endpoints acá.
Entonces yo ya tengo mi add-on registrado en este licenciamiento. Entonces simplemente, si ya tengo una licencia que el área comercial me lleva a gestionar para probar estas características en mi organización, simplemente vengo y subo esa licencia a mi consola, y cuando subo esa licencia a mi consola, pues voy a ver que me van a aparecer nuevos menús en la parte superior. Esos nuevos menús me van a poder brindar esas capacidades de las que estamos hablando. Me va a poder brindar capacidades de gestión de vulnerabilidades y todo el tema de gestión de parches en mis equipos. Me va a poder venir y brindar características de gestión de navegadores. Me va a brindar capacidades de control de aplicaciones. Un segundo, acá voy a actualizar esto, que creo que se me temporizó. Ah, no, ya. Listo, entonces tenemos acá gestión de mis browsers, conocer cómo son mis browsers, qué browsers hay en mis equipos, cómo los puedo administrar, qué extensiones tengo en esos equipos. Voy a tener capacidades de control de aplicaciones, qué aplicaciones se están ejecutando en mis equipos, para empezar a generar políticas para controlarlos a través de listas blancas, de listas negras, gestionar el tema de elevación de privilegios si se requieren en algunas aplicaciones específicas, generar accesos temporales si lo requiero. Voy a tener las capacidades de gestión de cifrado de mis equipos. Entonces, estas capacidades también las voy a obtener acá cuando activo mi add-on de seguridad. Entonces, recordando, adquirimos capacidades de gestión de vulnerabilidades, adquirimos capacidades de gestión de seguridad en los browsers, control de aplicaciones, cifrado, y también vamos a adquirir la capacidad de control de dispositivos o periféricos en mi consola como tal, cuando implementamos ese Desktop Central con el add-on de seguridad. Ya vamos a empezar a explorar un poco más acerca de esas capacidades que tiene cada una de estas funcionalidades. Pero cuando hablamos del tema de seguridad, yo personalmente les recomiendo que siempre, antes de empezar a asegurar nuestros endpoints, pues aseguremos nuestro servidor, nuestra consola. Aseguremos que nuestra plataforma esté desplegada adecuadamente. ¿Cómo validamos eso? Entonces, yo lo que les diría es, primero empecemos por validar nuestra consola. Validemos que nuestra solución de Desktop Central esté implementada pues de una manera segura. La herramienta cuenta en su menú de administración con una opción de valores de seguridad, y acá se va a generar unas capacidades de asegurar mi plataforma de Desktop Central con algunas configuraciones o algunas características adicionales que la van a hacer que sea más segura cuando la tenemos publicada o cuando necesitamos gestionar equipos que están haciendo trabajo remoto. Tenemos un esquema donde nos muestra un puntaje de qué tan seguro es nuestro servidor de acuerdo a las configuraciones que hayamos habilitado. Entonces, acá en esta parte, por ejemplo, recomendaciones. Por ejemplo, habilitar el inicio seguro en mi plataforma. Entonces, que yo siempre me vaya a loguear en mi plataforma a través de protocolos seguros. Entonces, cuando yo vengo y habilito esas capacidades, si ustedes se dan cuenta, mi score acá de seguridad de mi servidor empieza a cambiar. Por ejemplo, podría yo implementar para que mis usuarios tengan restricción de desinstalar mi agente desde el panel de control. Entonces, que cuando yo instalo mi agente de Desktop Central en mis máquinas y se fueron a trabajar en casa, pues cerrarles la puerta para que ellos puedan ir al panel de control y me lo desinstalen. Eso va a generar que pues mi plataforma de Desktop Central sea más segura y que yo siempre tenga la gestión de ese dispositivo. También puedo hacer que el usuario se le deniegue la capacidad
de que no pueda detener el servicio del agente de Stock Center. Entonces yo empiezo a implementar todos estos controles que me permite la herramienta para que la implementación sea más segura. Puedo implementar mi Secure Gateway, puedo implementar certificados, puedo implementar que la autenticación se realice en 2 factores de autenticación, que el establecimiento de contraseña sea complejo, entre otras cosas que podemos realizar acá. Y cada una de esas alternativas, como ustedes pueden darse cuenta, van generando que el score de seguridad de mi servidor pues aumente y obviamente que mi plataforma de Desktop Central sea más segura. Entonces, el primer paso cuando hablamos de seguridad es asegurar nuestro servidor de Desktop Central. ¿Dónde lo hacemos? La misma herramienta nos brinda recomendaciones de procesos de seguridad que se deben implementar y nos dice qué score tenemos y qué debemos mejorar para subir ese score. Obviamente la recomendación acá sería, en esa arquitectura que venimos trabajando, yo debería tener acá implementado un Secure Gateway para atender esos equipos que están haciendo trabajo remoto. Eso va a generar que mi score acá sea mayor. También se recomendaría que yo tuviera un certificado SSL firmado por una entidad certificadora, ¿cierto? Si lo tengo publicado, o si lo tengo solo en un ambiente privado, pues podría utilizar uno autofirmado e implemento todo por medio de certificado SSL para que todas las comunicaciones se establezcan de manera segura. Ahora bien, volviendo acá al tema de la presentación y para empezar a aterrizar un poco más el tema de seguridad en mis endpoints, hablemos un poco acerca de los syscontrols. ¿Qué es este tema de los syscontrol y por qué de pronto me pueden ayudar a mí en las organizaciones a implementar buenas prácticas de seguridad? Los syscontrol fueron desarrollados por el Centro de Internet de Seguridad, Center for Internet Security. Son controles de seguridad crítica. Es un conjunto prescriptivo y prioritario de mejores prácticas de seguridad cibernética, acciones que pueden ayudar a prevenir los ataques más peligrosos, más frecuentes, que generalmente tienen mayor alcance. Implementando el cumplimiento pues, de estas recomendaciones también nos ayuda de pronto a alinearnos a algún marco o alguna norma de seguridad. Entonces los syscontrol son establecidos por este Centro de Seguridad de Internet, que es una organización sin ánimo de lucro que generalmente publica unos controles y unas recomendaciones generales. Los syscontrol están definidos en 3 tipos de controles. Controles básicos, controles fundamentales y controles organizacionales. Con base en lo que establece los syscontrol, establece que existen también 3 grupos de implementación de los syscontrol. Entonces existe un primer grupo donde estamos hablando de organizaciones pequeñas que tienen recursos limitados, donde básicamente ellos generalmente van a tratar de cumplir los controles básicos. Existe un segundo grupo de implementación que ya son organizaciones de pronto medianas, que tienen mayores recursos, que tienen información y más sensible hacia la pérdida, que son organizaciones un poco más grandes, y generalmente estas organizaciones implementan los controles básicos y fundamentales. Y existe un tercer grupo de compañías que son las compañías grandes, más maduras, que tienen más capacidades, que tienen más recursos, y allí pues se implementa todo la suite de controles de syscontrol, desde lo básico hasta lo organizacional, que se enfoca en generar conciencia de todo el tema de seguridad, ya en un ámbito corporativo donde todas las personas pertenecientes a la organización son encargadas de la seguridad de la organización. Finalmente, los syscontrol, si lo vemos en este slide de resumen, podemos decir que son 20 controles que
manejan diversos aspectos de la seguridad. Existen los controles, como decíamos, básicos. Esos controles básicos podríamos compararlos como que son controles de higiene de seguridad, ¿cierto? Son acciones de seguridad que todo el mundo debe practicar para prevenir ataques o riesgos en nuestras organizaciones. Ya existen controles fundamentales para la organización y posteriormente existen controles organizacionales para promover el tema de la cultura de seguridad en la organización. Ahora bien, Desktop Central nos ayuda a cumplir este tema de los syscontrol implementando tema de nuestro add-on de seguridad y también con capacidades de administración, porque acá existen controles de temas de inventario de hardware, inventario de software, que eso lo tenemos desde la parte de administración con nuestra gestión de inventario, pero también nos ayuda a manejar temas de, por ejemplo, de controles ya orientados al manejo de los browsers, al manejo de las aplicaciones, que son mucho más específicos y que los obtenemos con nuestro add-on de seguridad, como también, por ejemplo, el tema de gestión de vulnerabilidades, escaneo continuo para identificar vulnerabilidades y solucionar esas vulnerabilidades que lo obtenemos con nuestro add-on de seguridad. Vamos a empezar a explorar un poco cada uno de estas capacidades que logramos obtener con nuestro add-on de seguridad. Vamos a irnos a nuestra consola nuevamente y vamos a empezar a hablar, por ejemplo, de la parte de browsers, de navegadores. Un segundo acá, voy a desloguearme, voy a volverme a loguear. Exacto, listo. Denme un segundo acá, me logueo. Como hicimos modificaciones del tema de seguridad, entonces para que se apliquen, pues debemos acá desloguearnos y loguearnos nuevamente. Entonces decíamos que íbamos a hablar acerca de la parte de browsers. ¿Qué capacidades obtengo yo acá a nivel de browser? Entonces, si nos vamos a la parte del panel inicial de control, pues básicamente este panel de control nos va a empezar a entregar información de que Browser Security Plus en Desktop Central nos va a brindar capacidades de conocer cómo son, cuántos browsers tengo en mis equipos, cómo es el estado de esos browsers, si tengo extensiones implementadas en esos browsers que puedan ser nocivas para mi organización, voy a tener información con respecto a prevención de amenazas, prevención de fugas, que lo podemos ver acá. Entonces me dice cómo están mis equipos, si mis equipos son vulnerables, si no son vulnerables, si tienen riesgo bajo, si están seguros. En este caso, nosotros implementamos acá la capacidad del endpoint add-on security, pero no hemos implementado ninguna política, entonces por eso en este momento todos mis equipos son altamente vulnerables, por eso tengo acá información de que tengo temas de prevención de amenazas, tengo prevención de fugas, tengo información acá de cuántos browsers están presentes en mi organización, qué browsers son los predeterminados, si tengo extensiones potencialmente nocivas en mis equipos. ¿Y cómo empieza a funcionar este tema? Entonces, si hablamos ya del tema de funcionamiento, pues podemos apalancarnos en todas las capacidades y en toda la configuración previa que nosotros ya teníamos en nuestra consola de Desktop Central y que veníamos administrando. Si se pueden dar cuenta acá, pues existen todos los mismos grupos de equipos que estamos trabajando en mi organización, ¿cierto? Entonces yo tengo, por ejemplo, equipos de Bogotá, equipos de México, equipos de Santiago de Chile, equipos que están haciendo trabajo remoto que habíamos dicho que eran los que estaban en Estados Unidos. Puedo tener grupos de sitios web para empezar a crear políticas de permitir el acceso a esos sitios web o de negar el acceso a esos sitios web.
Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo quiero crear un grupo de sitios web para empezar a hacer una política, yo podría venir acá a crear un grupo. Por ejemplo, vamos a crear un grupo que se llame redes sociales. Acá yo puedo elegir manualmente empezar a agregar los sitios web o puedo empezar a hacer un cargue masivo si yo requiero. Cada vez que en las herramientas de ManageEngine se requiere hacer un cargue masivo, la misma plataforma les muestra un ejemplo de cómo se puede mapear ese archivo que se exporta. Entonces, por ejemplo, acá nos muestran, mira, bueno, usted puede colocar la dirección, usted puede colocar acá con el asterisco para que se bloquee esa dirección y todos los subdominios que contengan esa dirección, en ese caso. Entonces puede venir y crear su archivo. Yo ya tengo acá un archivo preparado, simplemente lo buscamos, se llama Social Network, con algunas redes, lo busco, lo cargo y empiezo a crear mi grupo de redes sociales. Entonces acá yo ya empiezo a administrar por grupos de equipos, administrar por grupos de sitios red. Entonces acá ya tengo, por ejemplo, mi grupo de redes sociales y mi grupo de redes sociales, pues yo agregué todas estas redes sociales. Entonces puedo empezar a generar políticas donde digo, bueno, vamos a permitir el acceso a Twitter, a YouTube, a Facebook, entre otros, o lo vamos a denegar de acuerdo pues a las necesidades propias de mi organización. Yo también voy a poder tener un repositorio de extensiones. Entonces voy a poder acá agregar extensiones a mis equipos. Entonces puedo hacer agregación de extensiones de Chrome, de Internet Explorer, de Firefox o complementos. Entonces me dice, escriba el identificador de la extensión. Entonces, si yo no sé qué es el identificador de la extensión, puedo venir acá a la ayuda y la ayuda tiene la documentación donde me explica, bueno, mira, tú vas al Google Chrome Web Store, buscas la extensión o el complemento que quieras, luego de que encuentres el complemento que te interesa para tu organización, el ID corresponde a la información que va a estar este slash, entre este slash y el signo de pregunta cerrado. Entonces, este ID es el que tú debes venir y copiar acá para agregar las extensiones que tú necesites en tus equipos de cómputo. Entonces ya tengo información de los elementos que me van a permitir así a mí hacer la administración. Tengo información de los detalles que me trae a mí el solo hecho de que el agente esté desplegado en el equipo y que ese equipo pues ya tenga esas habilitado el addon de seguridad. Entonces va a empezar a traerme información de los browsers y me va a brindar información como esta que vemos en pantalla. Entonces yo ya voy a conocer qué browsers están presentes en mi organización, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, me dice, en mi organización Chrome está instalado en 7 máquinas, 3 máquinas tienen versiones desactualizadas de Chrome, ¿cierto? Hay 18 extensiones instaladas, entonces yo como administrador ya puedo obtener información y mirar, bueno, muéstrame cuáles son las 18 extensiones. Sí, todas estas extensiones sí son necesarias para el trabajo de ellos, o hay algunas de estas que representen algún riesgo para mi organización o que estén generando de pronto que mis usuarios estén distrayéndose en otras cosas que no corresponde al trabajo, ¿cierto? También, si tengo extensiones potencialmente peligrosas, pues él me las va a mencionar acá y me va a decir cuáles son las extensiones potencialmente peligrosas. En este caso acá, DuckDuck lo tiene catalogado como una extensión peligrosa. Entonces voy a conocer esa información de los diferentes browsers que estén presentes en mis equipos. Eso es sumamente importante porque cuando yo quiero hacer esa tarea en una organización como la que estamos planteando en el ejemplo, pues no es fácil obtener esa información si no tengo una herramienta que me ayude a obtener esa información. Entonces yo voy a tener información de Chrome, de Internet Explorer, de Firefox, voy a obtener información de Edge, Chromium, acá que me va a dar cómo están mis equipos. También voy a obtener información de mis equipos, cómo están mis equipos. Entonces voy a tener información de una calificación para cada uno de mis equipos.
diciéndome, mira, ¿cómo están tus equipos? ¿Tienen controles implementados? ¿No tienen ningún control implementado? ¿Qué calificación tienen esos equipos? Entonces yo voy a tener acá, mira, este equipo no está conforme porque es altamente vulnerable, porque en realidad no está cumpliendo ningún control y tiene estas características. Entonces, por ejemplo, este equipo que se llama Win T55, pues tiene una calificación de 4. Tengo 4 navegadores en ese equipo, tengo instalado un complemento, tengo instalado 8 extensiones en ese equipo. Entonces, si yo quiero ver el detalle de ese equipo, por ejemplo, puedo venir y obtener información de el equipo y me dice, ah, mira, listo, este equipo, por ejemplo, Browser Security Plus, tiene que se le podrían implementar 29 controles y en realidad en este momento ese equipo, pues solo se le han implementado 2 porque de los 29 solo está incumpliendo en 27. ¿Cuáles son esos 27? Pues hay 19 que me van a ayudar a mí a prevenir temas de prevención de fuga de datos y hay 8 que me van a prevenir a mí con amenazas y obviamente están clasificados para que el analista o el administrador o el ingeniero priorice cuáles son los que mayor impacto podrían tener acá en la organización. Entonces, los de mayor impacto obviamente van a ser los críticos con respecto a temas de seguridad. Y acá voy a tener el detalle de cada uno de los controles, información de cada uno de los controles que estamos implementando o que se recomienda que se implementen en este equipo como tal. Entonces acá están todos los controles, cuáles son críticos, cuáles no son críticos, cuáles los estamos cumpliendo, cuáles no los estamos cumpliendo y de acuerdo a las necesidades, pues yo simplemente vengo y reviso y ejecuto pues los controles que me correspondan o que yo quiera implementar en mi organización. Por ejemplo, yo quiero hacer prevención de amenazas y corregir estas que son críticas. Entonces yo vengo, reviso, le damos corregir acá y entonces me dice el filtro de suplantación de identidad proporciona protección contra el malware procedente de sitios web maliciosos. Deshabilitar esta acción produciría vulnerabilidades de seguridad. Entonces, si yo quiero corregirlo, pues ya tengo la información de cómo lo debo hacer. Él me lleva, por ejemplo, a la página de ayuda donde me dice, ah, bueno, si quiere implementar un filtro de protección de phishing, usted debe ir, navegar hacia políticas de prevención de amenazas, crear una nueva política y habilitar el botón correspondiente al phishing filter. Esto va a ser soportado por estos browsers. Entonces, así yo puedo venir y hacer la corrección de mis equipos y administrarlos de acuerdo a lo que necesite, de acuerdo a cualquier proceso que quiera implementar en mi organización. Acá voy a tener información de todos los navegadores, las versiones que yo tengo en cada uno de los equipos, de los complementos, de las actividades web. Yo puedo tener una información y un registro de la actividad web que ha tenido este equipo. Entonces, por ejemplo, acá yo puedo, este equipo ha estado navegando en YouTube, se ha hecho descargas, cuántas veces ha visitado ese sitio, y pues voy a tener información de las extensiones y si le tengo desplegadas políticas, pues voy a tener la información acá de las políticas que yo tengo desplegadas. Esto me sirve a mí pues para empezar a controlar esos equipos de cómputo en mi organización y empezar a administrar ese browser de acuerdo pues a mis necesidades. Entonces vamos por ejemplo acá, yo tengo mi equipo, este es el equipo Windows 10 que estamos mirando acá. Si se dan cuenta, pues este equipo a nivel de los browsers, pues tiene estos browsers, pero yo no tengo ningún tipo de restricción porque no hemos implementado ninguna política en este momento. Entonces, yo puedo venir acá, si requiero, por ejemplo, bajar una extensión, yo podría venir acá, abrir el Google Chrome Web Store, buscar mi extensión. Por ejemplo, busquemos algo de Soho. Busco mi extensión. Como no tengo ninguna restricción acá como usuario, yo puedo empezar a desplegar extensiones, desplegar complementos,
en mis equipos, en mi organización, sin ningún problema, porque no tengo ninguna restricción. Si yo quiero, puedo venir acá a ver el historial, hacer descargas, puedo venir y modificar las configuraciones de mi browser porque no tengo ninguna restricción. Entonces, si volvemos ahora a mi consola, pues yo puedo entonces ahora empezar a implementar directivas que son las que me van a empezar a controlar esos procesos en mis equipos. Entonces puedo manejar directivas para administración de complementos donde digo, venga, no señor, usted ya no va a tener esa libertad de descargar los complementos que quiera, sino yo desde mi consola unificada como organización le voy a decir que estos son los complementos que necesitamos para desarrollar nuestras labores de trabajo. Y entonces puedo crear políticas de administración de complementos. Puedo venir y crear políticas de prevención de amenazas. Puedo venir y crear políticas de prevención de fuga de datos. Entonces, por ejemplo, démosle clic acá para crear una. Entonces, démosle acá. Vamos a colocarle masterclass. Y acá entonces yo empiezo a tener los diferentes controles que yo quiero implementar en mi equipo. Entonces, por ejemplo, yo quiero que él no restringir, por ejemplo, que no pueda hacer procesos de impresión desde las páginas web. Acá cada uno de los controles nos muestra los logos de los browsers en los que son soportados ese control y nos brinda información de qué hace ese control. Entonces acá nos dice, si no quiere que los usuarios impriman desde las páginas web, pues entonces habilite este control en restringir. Si no quiere que, por ejemplo, se pueda guardar el historial de navegación, entonces restrinja acá esta opción. Si no quiere que se permita el autocompletado, cuando estoy navegando y que ya tengo guardado todo eso en caché, allí que no se permita la esta, entonces pues yo vengo y defino acá para que eso siempre lo vaya a hacer. Si, por ejemplo, no quiero permitir realizar capturas de pantallas, puedo venir y restringir las capturas de pantalla. Si no quiero recordar las contraseñas, sino siempre quiero que digiten sus contraseñas para que no haya ahí ese bache de seguridad y que de pronto en algún momento alguien pueda extraer esas contraseñas que quedan guardadas allí en el browser. Entonces puedo venir y restringir acá ese tema de las contraseñas. Si, por ejemplo, quiero eliminar, deshabilitar que pueda eliminar el historial de navegación para que yo pueda revisar, pues puedo venir acá. Si, por ejemplo, quiero que se bloqueen procesos de segundo plano, que se estén ejecutando de segundo plano, pues puedo venir y deshabilitarlo acá. Si quiero que los cookies de terceros, por ejemplo, se permitan siempre, no se permitan nunca, entonces, de acuerdo a mis necesidades, pues yo vengo y configuro mi política. Entonces, creo mi política acá, ¿cierto? La guardo y la publico. Y acá aún no he hecho ninguna tarea. Simplemente creé una política y la publiqué. Ahora, ¿qué debo hacer si quiero difundir esa política? Entonces, vengo y digo, bueno, la voy a implementar a equipos de cómputo o a grupos. Entonces yo vengo y selecciono mis grupos, entonces en este caso digamos que se lo vamos a implementar al equipo que se llama Santiago y implemento mi política acá en el equipo que se llama Santiago. Entonces, ese equipo que se llama Santiago va a recibir esa política y ya va a empezar a tener algunas limitaciones porque no van a poder hacer ciertas cosas que yo le bloqueé que van orientadas a prevenir la fuga de información dentro de la organización. Y así pues puedo hacer diferentes políticas para personalizar mi browser, para bloquear el navegador, para establecer temas de filtro web. Entonces acá el tema de filtro web, yo puedo usar mi grupo que creé en redes sociales para crear una política donde digo, permito la navegación a estos sitios o deniego la navegación a estos sitios. Y así podemos manejar todo ese tema de gestión de browsers. Revisemos un poco ahora. Vamos a darle acá en detalles. Vamos a irnos acá a equipos y sobre este equipo vamos a decir que nos analice este equipo nuevamente. Entonces, este equipo
El último análisis se realizó a las 2, pero nosotros le acabamos de desplegar una política, ¿cierto? Entonces tenía, por ejemplo, un score de 11.9. Revisemos cuando le digamos que lo analicemos nuevamente. Entonces vamos a analizar este equipo nuevamente. Pedimos que se analice nuevamente este equipo. Él procede con el proceso de despliegue allá, de actualización de esas políticas que yo le haya distribuido a mi equipo. Y si pueden darse cuenta acá, ya con las políticas que yo implementé, el score de mi equipo aumentó de 11 a 25 porque yo ya tengo muchos más controles implementados. Entonces, si yo vengo y navego en mi equipo, pues existen varios controles acá que yo ya tengo conforme con base en la política que yo le desplegué a ese equipo. ¿Ven? Entonces, si yo voy a ese equipo, nuevamente, por ejemplo, venimos a este equipo. Entonces, por ejemplo, abrimos acá una nueva ventana. Acá, por ejemplo, ya el tema de imprimir no está habilitado porque yo lo bloqueé y ciertas características que yo haya deshabilitado, pues el usuario ya no va a tener esas capacidades de modificarlas o de hacerlas acá. Por ejemplo, el historial. Entonces acá está el historial, pero el usuario ya no va a tener esas capacidades de eliminarlo, porque yo dije, no le vamos a dar esas capacidades de eliminación. Y así, pues puedo implementar políticas para controlar mi browser como tal. Vamos a minimizar acá y quiero mostrarles algo adicional que tenemos de capacidades acá en Browser Security Plus. Browser Security Plus también tiene capacidades de ayudarnos al cumplimiento. Entonces, dentro de las capacidades que tiene la herramienta ya existen algunos compliance definidos. El compliance de Browser Security Plus por defecto. Hay un compliance para alinearnos al syscontrol a nivel del manejo de los browsers. Hay un compliance para alinearnos al CITIC, que es una agencia de seguridad de Estados Unidos que brinda algunas recomendaciones también de buenas prácticas para gestión de los browsers. Entonces, si yo quiero, puedo venir y alinear mis equipos a alguno de esos. Pero si ninguno de esos son necesarios para mi organización y de pronto yo quiero alinearme a uno menos restrictivo, quiero crear uno mío, yo puedo venir y crear mi propio estándar de cumplimiento y voy a tener información cuando venga y revise, por ejemplo, cómo están mis equipos y qué equipos están cumpliendo o no. Entonces, por ejemplo, yo tengo mis 9 equipos, de los cuales 9 equipos son altamente vulnerables para cumplir con el syscontrol y hay uno que está en riesgo bajo, que fue el que le acabamos de colocar, pues los controles y que ya está cumpliendo, pues algunos controles de el syscontrol. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos nuestro equipo T55, que fue donde aplicamos los controles, nos dice, mira, hay 3 controles del syscontrol que tú ya los estás cumpliendo, que son estos, pero hay otros 3 que todavía están pendientes por cumplir, que son estos. Entonces, si yo quiero alinearme a ese syscontrol, pues debería venir acá e implementar una política que me ayude a corregir estos 3 controles adicionales más. Ahora bien, listo, ya hablamos de browsers. Ahora entendamos un poco qué capacidades obtenemos con el tema de Application Control y para qué nos sirve ese tema de Application Control. Entonces, cuando yo implemento mi addon de seguridad, obtengo estas capacidades. ¿Para qué me sirven estas capacidades de control de aplicaciones? ¿Qué obtengo yo con este control de aplicaciones? Por ejemplo, nosotros vemos que puedo controlar aplicaciones a través de listas negras, listas blancas y existen también aplicaciones que son identificadas, que se están ejecutando en los equipos de cómputo o que son descubiertas, pero que no están asociadas a ninguna política o a ninguna lista. Entonces se crea dentro de la herramienta algo que se llama una lista gris. Esa lista gris va a contener información de todas las aplicaciones que están usando mis equipos de cómputo. Entonces yo ya acá como analista de seguridad, como administrador de la plataforma,
puedo empezar a analizar si efectivamente todas estas aplicaciones que se están manejando en la lista gris efectivamente son requeridas en la organización y si están permitidas en la organización. Y si no, pues yo puedo empezar a hacer procesos de bloqueo de esa información como tal. Por ejemplo, si nos vamos nuevamente a mi equipo de pruebas que estamos trabajando, en mi equipo de pruebas, si se dan cuenta, por ejemplo acá, pues tengo las aplicaciones que están instaladas, pero acá yo soy un usuario que de pronto tengo cierto conocimiento y mire lo que hice. Ese usuario que tiene cierto conocimiento, por ejemplo, bajó algo que se llama un TeamViewer portable. Entonces yo, por ejemplo, le dije, señor, usted no puede instalar aplicaciones, usted no puede utilizar otras aplicaciones que yo no le haya distribuido, pero este usuario de pronto investigó y se dio cuenta que una forma de saltarse los controles es utilizar aplicaciones portables, por ejemplo. Entonces se buscó una aplicación portable, lo descargó, ¿cierto? Y simplemente cuando lo requiera empieza a ejecutarlo. Porque ese portable pues ya trae toda la carpeta con todos los archivos de instalación y él no tiene que hacer una instalación ni nada, sino simplemente tiene la carpeta con todos los archivos y cuando requiera la aplicación viene y la llama. Entonces, por ejemplo, si volvemos nuevamente a mi consola y nos basamos en esta situación, entonces yo como analista de el área de seguridad de la organización, puedo venir y mirar acá qué aplicaciones están corriendo. Entonces yo ya conozco que estas aplicaciones, pues sí son permitidas, sí las necesitamos dentro de mi organización, pero yo puedo venir acá y empezar a revisar, por ejemplo, y buscar el TeamViewer. Entonces acá me aparece que el TeamViewer portable se está ejecutando en algunas máquinas y por eso ya está registrado acá en esa lista gris. O sea, algunos equipos están utilizando esta aplicación que no está permitida en mi organización. Entonces yo voy a obtener esa información. Si tuviéramos solo las capacidades tradicionales, por ejemplo, de inventario, y yo vengo y reviso en mi equipo el inventario de mi equipo, por ejemplo. Denme un segundo acá. Me voy a loguear acá un momento y voy a volverme a loguear. Listo, entonces decíamos, vengo acá a la parte de inventario, busco mi equipo, reviso mi equipo y vengo a nivel de software. Entonces, a nivel de software, pues acá están todas las aplicaciones que tiene ese equipo. Entonces, si yo tuviera solo las capacidades de administración normal, ¿cierto? Pues yo vengo y me doy cuenta, no, ese señor no tiene esa aplicación. Entonces, si yo vengo y busco acá algo asociado a TeamViewer, por ejemplo, pues no me aparece nada en la gestión tradicional. O sea, yo no puedo venir y utilizar acá mi gestión tradicional y decir, bueno, voy a bloquear este software o lo voy a poner en una lista negra a este software porque él no lo detecta que está instalado. Cambio, cuando hablamos de Application Control, él detecta las aplicaciones y detecta los ejecutables que se estén ejecutando en mi equipo. Entonces acá tengo una lista de productos y también tengo una lista gris de ejecutables que me van a ayudar a mí a conocer qué se están ejecutando en mis equipos y empezar después a qué, pues a utilizar esta información para controlar. ¿Cómo controlo? Pues creando listas negras o listas blancas para mi organización. Entonces, simplemente cuando yo ya quiera crear una lista negra o una lista blanca, vengo, le coloco un nombre, vamos a colocarle acá un nombre, y empiezo a definir qué productos voy a colocar acá en mi lista, bien sea si es una lista negra o si es una lista blanca para crear. Si es lista blanca, pues serían aplicaciones que van a estar permitidas. Si es una lista negra, serían aplicaciones que van a estar denegadas
en mis equipos. Entonces, si yo requiero, por ejemplo, buscar acá algún producto, por ejemplo, busco Firefox y decir, bueno, vamos a activar acá Firefox para crear mi lista. Entonces, yo ya creé acá una lista donde defino que está este Firefox agregado a esta lista. Entonces, cuando yo quiera, pues ya puedo venir a agregar nueva información a mi lista blanca o nueva información a mi lista negra. Y después de que tenga ya mi lista, ¿qué hago? Pues simplemente vengo y asocio eso a través de una política. Entonces, primero lo asocio a un grupo de equipos, lo asocio a una lista que yo tenga, entonces si es una lista blanca, si es una lista negra, ¿cierto? Defino si, por ejemplo, esta aplicación para su funcionamiento va a requerir privilegios, ¿sí? Que se le den privilegios. Entonces, de acuerdo a lo que necesite, pues yo lo activo o lo desactivo. Y acá existen dos modos en los que yo puedo crear una política. ¿Cuáles son esos dos modos en los que yo puedo crear la política? Lo puedo crear en un modo de auditoría o lo puedo crear en un modo restrictivo. Entonces, este modo de auditoría básicamente va a estar escuchando y agregando a la lista gris, o este modo estricto, pues va a cumplir lo que diga. Si es una lista blanca, solo va a permitir las aplicaciones que estén dentro de la lista blanca y todo lo que esté fuera de esa lista blanca lo va a bloquear, o si es una lista negra, pues va a permitir ejecutar cualquier aplicación, excepto las que estén en esa lista negra. Y ya con base en eso, pues yo despliego para crear mi control de aplicaciones. Ahora bien, también voy a tener capacidades cuando agrego mi BitLocker de cifrado, de hacer una gestión de cifrado unificado desde mi consola. Entonces yo voy a poder manejar todo el cifrado en mis equipos. Voy a conocer, mira, tengo 3 equipos, de esos 3 equipos, cuáles están parcialmente encriptados, cuáles están sin cifrar, y voy a obtener la información de cada uno de esos equipos como tal. También voy a poder crear una política acá donde despliego para que los usuarios, por ejemplo, vamos a darle acá creación de una política. Yo puedo venir y crear una política acá. Vamos a darle acá. Y empiezo a definir cómo van a ser mis características de cifrado en mi organización. Voy a cifrar la unidad, voy a cifrar solo el sistema operativo, solo el espacio que está utilizado, voy a utilizar el TPM, el Trust Platform Management, si está disponible en el equipo. Voy a permitir que los usuarios pospongan esta política de cifrado, o sea, les va a aparecer un letrero a los usuarios diciéndoles, se va a hacer un proceso de cifrado, ¿cierto? Y ellos van a decir, bueno, listo, iniciamos el proceso de cifrado y colocan la clave, o van a decir, bueno, no, en este momento estoy ocupado, voy a posponer, y yo le puedo definir acá hasta cuántos días él puede posponer esa política. Posteriormente, guardo mi política y la despliego. Ahora bien, ya teniendo, por ejemplo, mis equipos acá que ya están con algún tema de cifrado, por ejemplo, tengo mi equipo acá que está cifrado, acá, por ejemplo, tenemos este equipo que está cifrado. Entonces yo puedo crear en mi política que esa llave de cifrado se renueve automáticamente con cierta periodicidad. Entonces resulta que esa llave se renovó, el usuario se fue y tenemos el equipo y no sabemos cómo poder recuperar esa contraseña de cifrado. Entonces, ¿yo qué hago? Pues puedo venir acá a mi consola, coloco el ID que tenga mi equipo de cifrado, entonces vengo y selecciono el ID, y con esto yo ya puedo hacer una recuperación de mi clave para poder acceder a ese equipo que estaba cifrado y que no teníamos acceso porque el usuario que tenía ese equipo renunció de la organización y no nos quiso dar la clave, o bueno, no sé, por X motivos que pueden pasar en el desarrollo de la organización. Entonces yo acá puedo decirle, muéstrame la clave. Obviamente acá me pide por temas de seguridad que me autentique. Me autentico. Y con base en esto, él ya me da la clave de recuperación para que yo pueda acceder a ese equipo. Entonces yo ya técnico
puedo ir y recuperar la información de ese equipo como tal. Bueno, bien, por último, quiero mostrarles el resumen de controles de syscontrol, cuáles son los controles básicos, cuáles son los controles fundacionales y cuáles son los controles organizacionales que define syscontrol. Para que ustedes puedan obtener mayor información, pueden ir a la página nuestra, Manacenjet, en español, _Latam, y pueden ir a la parte de soluciones, soluciones de auditoría, y acá están los controles SIS. Hay una guía en español donde les informa cómo Desktop Central les ayuda a cumplir control por control. Acá al final tengo el resumen de los diferentes controles que Desktop Central les ayuda a cumplir. Entonces, si estamos hablando de los controles 1, 1, 1, 1, 4, y acá por cada una de las capacidades van a lograr obtener ese control. Ya quedamos abiertos al espacio de preguntas. Muchas gracias, Darwin, y muchas gracias a todos por participar en esta sesión. Nos alargamos nuevamente un poco, pero bueno, vamos a hacer aquí un par de preguntas que quedaron pendientes, a ver si me ayudas, Darwin, a responderlas. La primera es si es posible bloquear la carga de un archivo que tiene información sensible, en específico como parte de un DLP. ¿Eso es posible hacerlo? La carga de un archivo. Sí, o copiar un archivo, supongo yo, transferir un archivo o algo. O que lo puedan mover a otra ubicación. O sea, todo lo que tiene que ver con DLP. Sí, dame un segundo acá, lo miramos acá. En las capacidades que tenemos existe un tema de Device Control Plus. Este tema de Device Control Plus nos va a permitir, por ejemplo, a mí crear una directiva para el manejo de temas de periféricos y dispositivos de extras de almacenamiento. Entonces, por ejemplo, yo puedo venir y crear una regla acá para el tema de almacenamiento extraíble. Entonces, podría decir que solo va a permitir el almacenamiento extraíble para equipos que estén dentro de mi lista de confianza, por decir algo acá. Entonces, dentro de mi política que yo cree, puedo colocar acá bloquear copia de archivos desde el tema del dispositivo de almacenamiento extraíble, permitir que solo hagan temas de lectura, permitir creación de archivos por dispositivo de acuerdo a algunas extensiones. Entonces, si yo soy una empresa de seguridad, por ejemplo, o soy una empresa de desarrollo, y para mí es muy crítico los archivos de desarrollo, yo puedo venir y colocar acá que permitimos archivos de ofimática, que permitimos archivos de imágenes, no sé qué, pero las extensiones que utilizamos de desarrollo, pues no las permito acá para que no se copien como tal o para que no se puedan extraer. También tengo la capacidad de habilitar que solo dispositivos que estén cifrados sean los que se permiten acceder, o si yo quiero solo colocarme en un modo de auditoría, puedo habilitar que se haga una duplicación de esos archivos para que posteriormente un analista pueda validar qué archivos están extrayendo de la organización y se crea una copia en un repositorio de ese tipo de archivos. Entonces yo ya después puedo venir y analizar qué información están sacando de mi organización. Una forma de hacerlo es acá Perfecto. por medio de Device Control. Bueno, muy bien, listo, muchas gracias. Ahora sí, una pregunta sobre el tema de control de aplicaciones. Si, por ejemplo, si tienen un TeamViewer portable, ¿cómo podemos restringir que, o cómo podemos saber que ese TeamViewer lo están usando en los equipos para saber a dónde lo tengo que empezar a bloquear? O sea, necesitan saber es dónde se está usando y cómo hace Desktop Central para saber dónde se está usando y así poder implementar políticas de restricción. Entonces, acá inicialmente cuando tenemos Application Control, como yo lo tengo en un modo, en este caso, que lo acabo de implementar, ¿cierto? Que no tengo políticas asociadas a mis equipos de cómputo. Entonces, en este momento, mi Application Control solo está escuchando. Entonces, yo voy a tener información y todo lo que él lo escucha lo va a mover a una lista que él llama una lista gris, ¿cierto? Y en esa lista gris me va a mostrar todas las aplicaciones o todos los ejecutables que se están moviendo en mis diferentes equipos en la organización. Entonces yo voy a tener acá información de todos. No me especifica, está en el equipo de Wilson o está en el equipo de Andrés o está en el equipo de Luis. No, él me dice, mira,
estas son las aplicaciones que se están moviendo en todos tus equipos y tú, con base en el conocimiento y en el inventario que tienes de aplicaciones que se mueven en el negocio, empiezas después a crear las listas negras y las listas blancas para permitir o denegar. Entonces, si yo soy, por ejemplo, una organización que tengo claramente definido que para mi operación y mi funcionamiento, por ejemplo, solo necesito 5 aplicaciones, pues yo de primerazo lo único que hago es venir y crear una lista blanca donde asocio las 5 aplicaciones y lo despliego a todos mis equipos en modo estricto. Entonces, todos mis equipos solo van a permitir que se ejecuten esas 5 aplicaciones. Cualquier otra Ok. aplicación que esté fuera de esa lista blanca va a quedar bloqueada. Ok, y una última pregunta ya para terminar. Dentro del control de browsers, el browser security que mostraste, ¿es posible también aplicar restricciones o asegurar todo lo que se haga en Microsoft Edge, ya que es basado en Chrome? Sí, claro que sí. Cuando yo creo acá mi prevención de amenazas o cualquier política, eh, él me dice sobre qué browsers son soportados. En este caso, este tema de imprimir está soportado sobre Chrome y también está soportado sobre Edge. Entonces, Ok. cada una de estas, él te va mostrando cada uno de los detalles. Por ejemplo, si nos vamos a acá a la parte de un equipo, entonces, un equipo que tenga, por ejemplo, eh, este que tiene varios browsers. Entonces, acá en navegadores, yo voy a tener información de todos los navegadores que tengo acá. Y a nivel acá de configuración, pues yo voy a tener la información de qué controles tengo para Internet Explorer, qué controles tengo para Chrome, qué controles tengo para Edge. Perfecto, Darwin. Entonces, muchísimas gracias por la presentación y también gracias a todos los que nos acompañaron hoy en esta segunda sesión. Ya saben que los esperamos el próximo martes 22 de junio para la tercera sesión y la cuarta y una última sesión sería el jueves 24 de junio. Entonces, por favor, no dejen de asistir y nuevamente gracias por su presencia hoy. Vale, muchas gracias a todos.